y damos la bienvenida a todos los que nos escuchan hoy en esta tarde. Estamos entusiasmados por lo que Dios va a hacer en tu vida hoy. No es coincidencia que tú vienes a escuchar este mensaje, ¿verdad? Que yo sé que va a tocar tu corazón, va a tocar tu vida. Dios nos ha propuesto en su corazón, en el corazón nuestro, el poder charlar un ratito, hablar de lo grande y lo maravilloso que es nuestro Dios. Así que ponte cómodo ahí donde estás, ponte cómodo tu casa, saca las palomitas, saca el Dr. Pepper, ¿verdad? O lo que sea que estás, tu cafecito, tu té, ¿verdad? Porque esto se va a poner sabroso. Y yo creo que hoy Dios, ¿verdad?, nos va a hablar en una manera que nos va a interrumpir, nuestra agenda, nuestro horario. Algo que Dios hace en nuestras vidas es que Dios interrumpe, permite cambios, permite situaciones en donde nosotros, ¿verdad?, aprendemos a esperar en Él o nos desesperamos. Eh, Mucha gente hoy en día está bien desesperada. Otros simplemente han dicho: yo voy a esperar en el Dios del universo, en el Señor Jesucristo, en aquel que me ha dado la fe, la medida de fe para creerle a Él, creer su palabra y poder ver más allá de las circunstancias que me están rodeando. Eso es una vida de fe, es vivir por fe, caminar, andar por fe. Y creo yo que cuando nosotros aprendemos literalmente a esperar en Dios, las cosas comienzan a cambiar. Las cosas toman un torno distinto, ¿sí?, a lo que era en su pasado, inclusive en la manera como nosotros nos sentimos, como pensamos, cómo desarrollamos nuestra fe. Porque la fe, mientras está guardada en nuestro corazón o en nuestra mente, ahí está bien. Pero la fe hay que desarrollarla, hay que dejarla salir, o sea, activarla, aprender a activar nuestra fe para poder creerle a Dios, ¿sí?, en las cosas más sencillas, más simples. Y una de esas cosas es, de la cual voy a hablar esta tarde, es esperar. Esperar, posiblemente para mucha gente, no es algo muy espiritual. No es algo muy alcanzable referente a lo que es el concepto, de lo que es el aspecto espiritual. Pero yo creo que nosotros tenemos por delante el desafío de aprender a madurar y madurar en lo que es esperar. Nosotros, cuando aprendemos a esperar en Dios, eso comienza a cambiar nuestra perspectiva, comienza a darnos, ¿verdad?, una orden celestial para ver lo que realmente está sucediendo detrás de cada circunstancia, de cada problema. Y cuando no tenemos en nuestra mente, en nuestra lógica o en nuestro corazón la respuesta para ese problema o problemática, nos damos cuenta que ponemos en función nuestra fe. Y nuestra fe dice: sigue esperando, no te desanimes, sigue esperando, sino que no te desesperes inclusive. Y creo que en eso Dios comienza a mostrarnos, ¿verdad?, en el aspecto real. Me refiero a las cosas, conceptos del reino de Dios. El reino de Dios es tan real, mucho más real de lo que ahora tocamos en el aspecto material. Dios nos da su revelación en momentos, muchas ocasiones, en los momentos más críticos, más difíciles. Es cuando nosotros aprendemos más a caminar con Él, a conocerlo a Él. Yo creo que nosotros hoy nos lanzamos en una nueva jornada de esperar en el Dios del universo, en el Dios que todo lo sabe, el Dios que no solamente se mueve en manera corporal, universal, pero un Dios que nos atiende en manera personal, muy personal. Yo creo que Dios es mi Padre, así como Jesús vino a revelar
a Dios Padre. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Santo sea tu nombre. O sea, si yo declaro Padre a mi Dios, es porque Él está muy cerca a mi corazón, muy cerca a mi vida, a la circunstancia que yo estoy agobiado o rodeado de esa circunstancia. Dios me da, ¿sí?, la salida siempre y cuando yo aprendo a esperar. Entonces el esperar es importante, es muy importante. Entonces voy a hablar sobre eso, y el texto voy a usar Isaías capítulo 40 versículo 31, un versículo muy conocido entre muchos creyentes en Cristo. Pero quiero que veas y sigas conmigo ahí tu Biblia, ¿verdad? Puedas verlo conmigo, y vamos a ver. Dice Isaías 40:31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es algo que tiene que ver con el esperar. Dice, espera, o sea, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Al parecer, cuando nosotros decidimos esperar en Dios, eso nos lleva, ¿sí?, a guardar o permanecer, ¿sí? Literalmente esa palabra tiene el contexto de confiar o creer. Literalmente, si yo espero en Dios, yo estoy declarando en mi esperar que yo creo en Dios. Estoy confiando totalmente en Él. Cuando la gente nos ve y dice, caray, ¿por qué no estás nervioso? ¿Por qué no estás preocupado? ¿Qué no te interesa? Cuando aquellos hombres en aquella barca, cuando su barca se le hundía, Jesús estaba dormido. Y cuando ellos estaban, ¿verdad?, viendo el agua que entraba a la barca, cuando al fin pudieron despertar al maestro, le dijeron, Señor, ¿qué no te importa que perecemos? ¿Qué no te interesa? ¿Por qué? Porque Jesús estaba, yo creo que él estaba como dormido, cansado, pero él sabía esperar en que la respuesta para esa problemática, esa tormenta, ¿sí?, no venía a través del nerviosismo, no venía a través de la preocupación. Todo lo contrario, Jesús decidió despertarse, y al momento que él ve, él está asesorando la circunstancia, dice bonanza, calma, paz. Y eso fue lo que sucedió. Y ellos, ¿sí?, en vez de incomodarse más, dijeron, caray, este hombre aún las olas puede controlar. Eso trajo paz a ellos inclusive. Y aquí la clave era esperar en que Dios iba a intervenir, en que Jesús se iba a levantar. No en que nosotros íbamos a decirle a Él, no te importa lo que estoy pasando en este COVID-19, no te importa mi familia, no te importa mis circunstancias. ¿Cuántas veces nosotros le reclamamos a Dios? A Dios no le importa porque dejó morir a mi hijo, dejó morir a mi padre, dejó morir a mi madre o a un ser amado, y le reclamamos a Dios, diciéndole que como si Él fuese culpable, que Él no se despertó a ese momento crítico de nuestra vida, en medio de nuestra necesidad. Y aún llegamos a una conclusión, mucha gente lo hace, de dejar de creer en Dios. ¿Por qué? Porque al principio no esperábamos en Él, no hemos aprendido a esperar en Él. Dice la Biblia, los que esperan en el Señor, aquellos que esperan, ¿sí?, que tendrán nuevas fuerzas. Viene una fortaleza, número uno, cuando nosotros decidimos esperar. Cuando nosotros decidimos, ¿sí?, conectarnos, aguardarnos y permanecer en Él. Permanecer significa que hay muchos ruidos alrededor nuestro.
hay olas que están golpeando nuestra vida, nuestra familia, nuestra fe, ¿verdad? Nuestra iglesia, nuestro convivio. Hay cosas que están golpeando, ¿sí?, a nuestro alrededor y no sabemos qué hacer. No encontramos la respuesta humanamente hablando. Pero algo sucede que cuando nosotros decidimos a esperar, o sea, a permanecer en la palabra de Dios, a esperar en el Espíritu de Dios. A esperar significa: Señor, yo creo que a través de esto tú vas a hacer algo grande, tú vas a ser glorificado, tú vas a ser exaltado, Señor. En medio de mi tormenta, tú, Señor, vas a mostrar que tú eres más grande que el COVID-19, que tú eres más grande que en cualquier enfermedad, que tú eres más grande, Señor. Y mientras yo espero en ti, Señor, yo espero en tu voluntad. Ahora, ¿es la voluntad de Dios sanar? ¿Es la voluntad de Dios, ¿verdad?, traerte un milagro a tu vida? Claro que sí. Dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él se hacía milagros ayer, los va a hacer hoy y los hará mañana. No hay límites a lo que Dios puede hacer. Solamente nosotros somos los que limitamos a Dios cuando no esperamos, cuando no permanecemos en lo que Él nos ha pedido. A veces no entendemos, ¿verdad?, nuestra prueba o la circunstancia en la cual nos encontramos. Puede estar tan oscura, tan difícil, tan complicada, pero cuando nosotros aprendemos a esperar, a permanecer y a guardar lo que Él nos ha dicho, guardamos nuestro corazón, en ello guardamos tu promesa de que dice: Señor, tú, no importa cómo parezca la circunstancia, tu palabra dice que todas las cosas obran para bien. Todas las cosas, no algunas cosas, no las cosas pequeñas, no las cosas negativas o positivas, sino que todas las cosas obran para bien mío, para bien de mi familia, para bien de mi salud. Mi Dios se compromete con nosotros en que todo va a salir bien, porque para muchos de nosotros el morir o la muerte, y caray, es ya lo último, hasta ahí llegamos, pero no es cierto. En Cristo nosotros, cuando hemos de morir, vamos a dormir en Cristo. Estamos dormidos en Él. Igual, todavía hay muchos cristianos que duermen en la iglesia cuando escuchan un sermón como este. Están ronque y ronque y ronque. Tenemos que despertarlos. Pero Dios, aún en eso, dice: espera, porque yo voy a renovar tus fuerzas. Número 2, si esperamos, y se dice, la palabra, una de las palabras que usan ahí, no es solamente te levantará como alas de águila, sino que crecerán alas como una ave feroz, como una águila. Dios va a causar que en nosotros crezcan esas alas de águila para que tú puedas volar. Mira, yo he tenido muchos sueños curiosos, me imagino que tú también. Y en una vez que tuve era eso, que yo podía volar. Y las alas que yo tenía para volar, pues obviamente no las podía ver bien, pero podía volar. Y lo interesante es que cuando tú puedes volar, Dios en ese vuelo que nos da a nosotros, nos da visión de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Nos da una perspectiva distinta de lo que es la problemática que nos confronta. Nos da un concepto distinto a lo que es el enemigo que está detrás de aquellas personas que nos están atacando. Sí, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no tanto contra la humanidad o la suegra o el suegro o el vecino, la vecina, sino lo que está detrás de ellos, que son huestes espirituales. Son espíritus que el enemigo envía para usar a diferentes personas. Yo creo que la Biblia nos da cierto conocimiento, cierta revelación de lo que sucede cuando nosotros tomamos
Dios nos da esas alas para que crezca en nosotros, para poder volar más arriba de lo que está sucediendo acá abajo. Es una perspectiva distinta a lo que realmente sucede. Es poder ver lo que está sucediendo detrás de cada circunstancia, porque no siempre va a ser lo que tú piensas o cómo se ve la circunstancia al momento, sino que Dios nos da el poder ver a través de revelación o discernimiento de espíritu, o a través de los dones espirituales. Por ello, nuestra dependencia de esos dones que el Espíritu Santo nos da, ¿sí? Porque nosotros esperamos en Él. Cuando esperamos en el Señor, Dios nos da a través de los dones espirituales una perspectiva distinta de lo que Dios va a hacer en cada problema, en cada circunstancia. Déjame decirte que yo ya veo la mano de Dios moviéndose en manera gloriosa y poderosa, aún a través de este COVID-19. La COVID-19 es simplemente algo que se tiene que cumplir referente a la profecía. Jesús dijo que habrán epidemias aquí en la tierra, habrán momentos de plagas. Eso lo estamos viviendo este día. No nos debe de sorprender tanto, sino que ya está sucediendo esto. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Bueno, es esperar. Esperar en Dios, en que Dios va a hacer la obra, que Dios va a usar a los médicos, a los científicos, para poder llegar a la cura de este virus. Yo creo que a través de las edades, tiempos y generaciones que han pasado, muchas otras plagas han surgido. Igual las generaciones de ese tiempo tuvieron que esperar en aquellos que iban a buscar una cura para ese problema. Y gracias a Dios que se encontró esa cura, y es un sinnúmero de plagas, de enfermedades que surgieron en muchas maneras, y que gracias a Dios al día de hoy, ¿sí? Hay vacunas, hay cura para esto. Igual hoy en día, si nosotros esperamos en el Señor, Dios va a poner los medios para que tú y yo de nuevo podamos retomar una vida normal aquí donde vivimos. Dios va a estar con nosotros a cada paso, cada momento. Nomás tenemos que aprender a esperar. Entonces, número 3, cuando nosotros esperamos en el Señor, dice, corren sin cansarse. Corren sin cansarse. Es interesante. Me recuerdo cuando yo corría, tenía más habilidad de poder correr en lo físico, y me recuerdo que yo podía estar corriendo todo el santo día, ¿sí? En la escuela, en el deporte, después de mis estudios escolares en las tardes salía a correr al deporte. Me encantaba correr, y yo no me cansaba, no sentía el cansancio. Mas ahora tengo una pila de años, no voy a decir cuántos, pero una pila de años, y me siento cansado. Si me pongo a correr, me siento cansado. Pero lo interesante es que cuando yo comienzo a esperar en el Señor, y yo espero en Él, Él me indica a mí que aunque yo corra, aunque yo en mis ejercicios, y aunque yo esté corriendo, si es que alguien me está persiguiendo, o que yo corro hacia la meta que es Cristo, yo no me voy a cansar, sino que yo tengo la fuerza necesaria para poder terminar mi carrera. Hay muchas cosas que hace un atleta que está corriendo para ganar una medalla, y corre, ¿verdad? Esa carrera, ¿verdad? Antes de poder realizarla, practica, ensaya, ¿sí? Se moldea su cuerpo, sus piernas, sus brazos para esa carrera. Y así es la vida. La vida es una carrera, y todos vamos a correrla. Lo importante es aquí es terminarla.
Nosotros la terminamos cuando esperamos en Dios, esperamos en Él, permanecemos en su palabra, seguimos la visión que nos ha dado, ¿sí? No nos dejamos llevar por lo que la gente nos dice o lo que las noticias nos indican. Mira, yo prendo la televisión, hace rato la estaba viendo y son puras noticias tristes, puras noticias malas. Pero cuando yo me acomodo, yo mismo decido lo que voy a escuchar o lo que voy a ver. Pero cuando nos acomodamos en nuestra mente, en nuestro corazón, ver, escuchar la palabra de Dios, un programa como esto va a edificarte, te va a ayudar, te va a fortalecer para que tú puedas correr la carrera y el cansancio ni lo vas a sentir. Número 4, cuando nosotros esperamos en el Señor, dice, caminan sin fatigarse. O sea, la fatiga viene a ser algo que cuando nos agotamos de tal manera, verán, que nos debilitamos, nos abatimos de querer caminar este camino de Dios. Camino de Dios no siempre es fácil. Hay muchas dificultades, hay muchos problemas. Hay momentos cuando tenemos que pasar por tormentas, momentos cuando no hay respuesta para nuestras preguntas o nuestras dudas. Pero algo que yo he aprendido, que cuando yo voy caminando en medio de la tormenta, si yo permanezco en creerle a Dios que Él va a estar conmigo, que nunca me va a dejar, que siempre me va a sostener, ¿sabes? Ese camino no se me va a hacer tan difícil. No me voy a fatigar en el camino de Dios. Es triste decirlo, pero yo conozco muchos creyentes que un día comenzaron a caminar con el Señor Jesús. Y ellos caminaban con un gozo, con una alegría. Se acercaban a la casa de Dios. Aprendieron ellos a crecer en Cristo, en la fe en Dios, en la palabra del Señor. Y de repente comenzaron a tomar iniciativas que parecían ser negativas. Y comenzaron a dejar de asistir a la iglesia. Se fueron a otra iglesia que más les podía dar cosquillas en las orejas. Los oídos. Lo dije equivocadamente. ¿Sí? Querían algo mejor, un mejor alimento supuestamente, y luego de ahí se fueron a otra iglesia y andan como chapulines, hermanitos chapulines, que ya no les satisface el vivir, ¿verdad?, en esa iglesia para servir, para plantar sus vidas como deben de hacerlo y seguir al Señor conforme a lo que Dios quiere hacer. Les llega una prueba, algo que no les gusta del pastor. El pastor está muy greñudo, no predica como a ellos les gusta, dijo algo que no les gustó, ya mejor me voy. Así hay mucha gente. Pero la prueba te va a llegar, hermano, hermana. Si tú eres ese tipo de persona, te va a llegar la prueba. Quédate en tu iglesia. Comienza a someter tu corazón a tus pastores, al liderazgo de esa congregación, y comienza a crecer, porque crecimiento es cuando tú comienzas a esperar en Dios. Esperar en Dios, cuando creces más, es cuando esperas, pero esperando en medio de la tormenta. Dios va a hacer contigo cosas maravillosas, pero no te desesperes. No te desesperes. Hice unas preguntas rápido. ¿Qué sucede cuando no esperamos? Fíjate lo que te voy a compartir ahora. ¿Qué sucede cuando no esperamos? Número 1, nos olvidamos de la obra de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 106:13. Dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Interesante. Cuando no esperamos en el consejo de Dios, ese consejo viene de diferentes maneras: a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, lo confirma, ¿verdad?, a través de un siervo, una sierva de Dios en la vida tuya que te conoce. Eso no nos gusta que nos digan las verdades, pero los hermanos nos dicen, pues tenemos los hermanos ahí.
porque es ahí sí que vamos a crecer mutuamente, vamos a crecer en el Señor. No que son malos, no que son negativos, sino que ese hermano es la lija que Dios te ha enviado, hermanito. Es una lija que Dios te envía para que tú, hermano, hermana, veas lo que realmente eres tú y cómo tú tienes que humillar tu corazón delante del Señor y delante de tus hermanos en Cristo. Es interesante que muchos hoy tienen un cristianismo, tenemos un cristianismo, ¿verdad? A través de las redes sociales. Un cristianismo de redes sociales. Qué fácil es nomás sentarnos, ver el Facebook, ver la tele todo el día, estar ahí, ¿verdad? Bien, engordándonos, come, 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 ¿verdad? Qué fácil es eso. Eso es un cristianismo de lo que es red social. Pero el cristianismo verdadero de Dios es aquello que tú vas y tú comienzas a convivir con otros hermanos, con otras personas que tienen problemas similares a los tuyos, están pasando por detalles similares a los tuyos, y Dios te va a enseñar a esperar en el Señor y comenzar a convivir con estas gentes que a veces nos dicen cosas que no nos gusta. Pero es Dios. Dios quiere hablarte a ti. Pero nos olvidamos, dice, de sus obras. Nos olvidamos, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho. Nos olvidamos que Él dice, ¿sabes qué? Nos olvidamos porque no nos esperamos en el consejo de Dios. Número dos, ¿qué sucede cuando no nos esperamos? Fíjate lo que sucede. Entra la desesperación, ¿sí? Nos enfadamos muy pronto. Todo nos disgusta. Y si no te das cuenta, al rato va a estar bien negativo en todo lo que es, todo lo que hablas. Tercero, nos desilusionamos. Perdemos la fe o confianza en algo, ¿sí? O en alguna persona. A mí no me gustó cómo me trató esa persona. ¿Saben qué? Ya ni le voy a hablar, ¿verdad? Un día un hermano me dijo, hermano Tino, yo ya no le voy a hacer trabajo a los cristianos. Ya no le voy a trabajar a los cristianos. Dije, caray, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas a hacer trabajo a los hermanos en Cristo? Dice, porque ¿sabe qué? Yo estoy desilusionado con esos hermanitos. Me han quedado mal, prometieron algo, no lo hicieron. Entonces le dije, mira, hermano, cuando tú no has cumplido con algunas personas, con algunos creyentes, ¿cuándo has fallado tú a otro hermano en Cristo, a otra persona, a un vecino, a una vecina, a tus pastores? Se quedó pensando y dijo, caray, pues sí. Dije, hermano, no mires el mal en tu hermano cuando el mal en ti es más grande. Yo creo que tenemos que aprender a esperar, pero cuando no esperamos es cuando nos adelantamos de Dios. Número 4, nos queremos adelantar, queremos ir más allá. Y decimos, y hacemos como excusa, como muchos hacen, como pretexto. Ay, Dios me habló, pastor. O Dios me dijo. Yo he visto eso tantas veces. Pero he visto cómo esas gentes, esas familias han sufrido. No más porque llegan a ese tipo de conclusión, se desesperan, se desaniman después, desilusionados por lo que vieron en otros. ¿Sabes qué? Eso es un camino de desesperación. Cuando Dios dice, aprende a esperar en mí. Es un arte el esperar, porque no cualquiera lo quiere hacer. No cualquiera quiere esperar en su Dios. No cualquiera quiere esperar en que Dios va a realizar y vas a hacer lo que Él te dice. A veces Dios se tarda, o parece que Dios se tarda, pero ¿sabes qué? Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre nos trae la solución al momento, cuando más lo necesitamos. Hay alguien aquí en esta noche que me está escuchando. Tú necesitas escuchar esta palabra. Ha llegado una desesperación en ti y no sabes qué hacer. Te ha llovido en medio de la tormenta. Quieres correr, quieres huir. Alguien aquí quiere huir a los Estados Unidos. Vete. Pero ¿sabes qué?
Eso no es la solución. El dólar no es la solución. La solución es Cristo. La solución es Dios y su palabra, sus promesas. Cuando tú esperas en Él, Él te va a abrir la puerta. Él te va a dar la sabiduría que tú necesitas. Él te va a dar el favor, su gracia, con ese nuevo trabajo, esa nueva empresa, ese nuevo negocio. Dios es el mismo Dios de los gringos como el Dios de los mexicanos, como el Dios de los guatemaltecos, los salvadoreños. Dios es el mismo Dios de los chinos como de los rusos, de los ingleses. Él es el mismo Dios. Yo creo que Dios hoy en esta noche trae algo especial para ti, pero te dice: espera en mí. Para yo poder renovar tus fuerzas, tienes que aprender a esperarme. Espera lo que yo estoy haciendo. A Dios le interesa nuestra vida personal, nuestra vida conyugal, nuestra vida económica, nuestra vida en lo que es la familia, nuestros hijos. A Dios le interesa. Y por ello te dice: espera en mí. Yo te voy a enseñar a caminar para que no te fatigues, que corras y no te vayas a cansar. Yo te voy a dar lo necesario, lo más necesario, para que tú logres la carrera que tú has emprendido, tú has comenzado. Tú tendrás 5 años en el Señor, 10 años, 15, 20, 30 años, 50 años, yo no sé. Pero Dios te dice: espera en mí. Yo voy a estar contigo. Nunca te voy a dejar. ¿Sabes? Déjame orar por ti. Quiero que ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Di conmigo: Señor Jesús, yo voy a esperar en ti. Voy a esperar en tu palabra. Voy a esperar en tu Espíritu Santo. Señor, enséñame, guíame. Pon tu mano sobre mí, Señor, y perdóname cuando yo me he desesperado. Guíame, Señor, oh Dios, por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Y levántame, Señor, por tu Espíritu Santo. Yo necesito de ti hoy, en este día. Gracias, porque tú nunca me vas a dejar. Todas las cosas van a obrar para mi bien, Señor. No importa lo que sea. Yo escojo el camino tuyo. El camino difícil es esperar. Y yo decido esperar en mi Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Recuerda, puedes llamarnos, puedes comunicarte con nosotros a través de este Face, ¿verdad? CPC Cañada Honda. Estaremos ahí para servirte, ¿verdad? Y orar por ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana y que Dios te bendiga.